capítulo 4 del libro Evangelio según el Espiritismo. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nos los codifica Allan Kardec en este capítulo que es, como les decía, el más controversial del Evangelio. Si bien es uno de los pilares fundamentales de nuestra creencia doctrinal, así como la existencia del espíritu, su individualidad, la reencarnación es un pilar fundamental de la doctrina espírita. Nosotros, todos, somos en esencia espíritu, y nuestra verdadera vida es la vida espiritual. Es nuestra alma pura que se eleva cada existencia que hay para así estar más cerca de Dios en ese proceso de evolución, de desarrollo que cada uno de nosotros sigue. Fundado sobre la gran ley de la unidad que preside la creación, que nos muestra la justicia y la bondad del Creador, la reencarnación de los espíritus, que es en sí una obligación para cada uno de nosotros. Para ese espíritu que está encarnado en nuestro ser, tiene una necesidad de encarnar. ¿Y por qué tiene que encarnar nuestro ser espiritual? Uno, para proveer la nutrición del cuerpo que va a habitar, darnos seguridad y bienestar. Te ilumina, pone a disposición sus dones, sus talentos, y al aplicar esas facultades nobles y divinas que el Creador ha colocado en nuestro perispíritu, busca constantemente ejercitar y perfeccionar todo ese bagaje de conocimiento, y a través de los dones y talentos, pues expresa su elevación, su servicio en favor de uno mismo y de los demás. Y en esa unión perfecta que se realiza entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y el cuerpo, hace útil la reencarnación para el adelantamiento de nuestro ser espiritual. Entonces, el principio de la reencarnación es en consecuencia necesaria para la ley del progreso. La reencarnación entonces a nosotros nos indica que tenemos vidas pasadas. Es una pregunta que lo vamos a ir analizando a medida que avancemos en este tema, sabiendo que la vida fluye mejor cuando tenemos la comprensión y el entendimiento que es necesario para nuestra evolución y para que nuestra conciencia alcance esos niveles más altos. Y es así que a pesar de que hay muchas pruebas científicas de que la reencarnación es un hecho natural, nos vamos a remontar a la historia para mirar a este ser, Krishna, que ya 5,000 años antes decía: yo y vosotros hemos tenido muchos nacimientos, así como el alma pasa a otros cuerpos y volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en la tierra. Eso pensaba Krishna 5,000 años antes. Pero también tenemos a los filósofos, la era de los filósofos de la Grecia antigua,
donde está Pitágoras, que decía que la reencarnación era un anillo más en esa columna, en esa línea del progreso que sigue el alma. Sócrates, cuando lo sentenciaron y le dijeron que debía beber la cicuta para terminar con su vida, le decía a su esposa: empezarán solamente mi cuerpo, porque mi espíritu estará en otro lugar. Dándonos a entender que la alma, el espíritu, necesita diferentes cuerpos para alcanzar ese progreso, esa perfección que es imposible alcanzarlo en una sola vida. También tenemos conceptos como San Agustín, en el Islam, Benjamin Franklin. Tenemos escritos en las Vedas, pero nos vamos a remontar en ese caminar de revisar la historia a Constantino, que fue el primer papa, podríamos decirlo, que llamó a un concilio en Constantinopla para fundar lo que sería hoy la Iglesia Católica. Pero Constantino, en el año 513 al 530, tiene una sugerencia de su madre Helena, que en una conversación que tuvo o escuchó de sus esclavas negras, a las cuales maltrataba ella. En esa conversación que sus esclavas tenían, decían: aguantemos, que la siguiente vida, la siguiente reencarnación que tengamos, ella vendrá como esclava negra y nosotras seremos sus patronas. Y ahí la vamos a hacer pagar todo lo que nos está haciendo. Entonces Helena le dice a Constantino que ella no está de acuerdo con eso y que cambie la reencarnación, que era un concepto que lo tenían bien claro los antiguos pueblos, entre ellos los judíos, por la resurrección. Y en el siglo VI, cuando está de emperador Justiniano, va a llamar a un nuevo concilio, el concilio de Nicea, donde se va a dar cumplimiento a ese cambio y se va a sustituir, se va a eliminar de lo que es el canon bíblico la palabra reencarnación y se va a sustituir por resurrección. Y toda persona que hablaría de reencarnación sería acusado de herejía y obviamente ejecutado. Es entonces cuando nosotros miramos por qué en nuestras Biblias actuales no existe esta palabra así clara, reencarnación. Pero sí quedaron algunos indicios que nos dan que sí existió en los escritos primeros de la época. Entonces miramos el Antiguo Testamento y vemos a Malaquías cuando nos escribe: y el Señor nos mandará a Elías a preparar el camino del Señor. Ya nos da un indicio de la reencarnación. Y es el Maestro Jesús quien va a empezar a colocarnos más claramente los ejemplos de lo que va a ser nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En esa conversación que va a tener con Nicodemo, y que le dice: es necesario que nazcas de nuevo si quieres ver el reino de Dios.
Y Nicodemo, que era un maestro de la ley, no era cualquier ciudadano, era un maestro. Le dice, ¿cómo puedo volver yo siendo viejo al vientre de mi madre? Y la respuesta de Jesús es clara y contundente. ¿Eres maestro y aún no entiendes? Es lo mismo que a nosotros nos diría hoy. Tienen tantas pruebas de la reencarnación, tantas historias que se han contado, y aún así, ¿no crees? En esa rueda de la vida que nuestra alma sigue, porque no sabemos, como dice el Maestro Jesús, no sabemos de dónde viene el espíritu, ni a dónde va. Pero también tenemos la historia de este ciego, en que los apóstoles le preguntan al Maestro y le dicen, ¿quién pecó? Si es ciego de nacimiento, ¿pecó él o pecaron sus padres? Si era ciego de nacimiento, ¿en qué momento pecó? Es por eso que ya los judíos de la época de Jesús tenían un concepto claro de la reencarnación. Y por eso es que el maestro, cuando les preguntó, ¿y qué dice la gente de quién soy yo? Y le dijeron, que eres Jeremías, algún otro profeta de la antigüedad, otros dicen que eres Juan Bautista, que has regresado. La respuesta de los apóstoles era clara, reencarnación. Pero aún así nosotros, pese a que estamos en un despertar de conciencia, nos negamos a admitir de que hemos tenido una vida anterior a esta. Entonces miramos nuestra vida y nos preguntamos, si la reencarnación es un hecho real, entonces nosotros tenemos vidas pasadas. Y esta idea no solamente tiene que quedar como un eco en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sino como una realidad de que nuestra alma siempre va creciendo. Y que mirar el pasado, ya no tenemos que hacerlo con esa angustia, esa desesperación de decir qué karma me había traído para esta vida que ahora estoy pagando. En ese viaje de nuestra alma que ha realizado a través de nuestra propia historia, en esas vidas pasadas, nosotros simplemente tenemos que fijarnos que el pasado escrito está. No lo podemos modificar en nada. Quizás podemos ver nuestra vida pasada que hayamos podido ser príncipes, reyes, esclavos, no sé. Pero fuimos. Lo importante es el hoy, el aquí. Y entonces surge una pregunta que me dirán, ¿por qué entonces olvidamos nuestra vida pasada? ¿Por qué Dios nos puso ese velo que oculta esa verdad? Dios en su inmenso amor permite que nosotros olvidemos nuestra vida pasada cuando ya estamos encarnados para comenzar una nueva vida, como si fuéramos una pisada en blanco. Y que este viaje de encarnación de esta vida, más allá de lo que podemos o no comprender, tenemos que recordar que en esos pactos de alma que hemos realizado en el mundo espiritual, ha sido cuidadosamente planificado, enfocados en el crecimiento nuestro personal, pero también en ese crecimiento que vamos a ocasionar a las otras personas. Y quizá,
si lo hacemos muy bien, podamos ayudar a que crezca nuestro propio planeta. Pero si bien hemos planificado todo así perfectamente nuestra vida para esta encarnación, puede tomar giros extraños nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. En esa programación de nuestro avatar, que ocurre desde que el óvulo se fecunda en el útero, nuestra alma ya empieza a mirar y siente si va a tener esa capacidad para cumplir esos objetivos que ha adquirido en el mundo espiritual. Pero muchas veces pasa que los papás deciden no aceptar a este ser que está viniendo. No vamos a ir en la controversia de que si el aborto es bueno, es malo, es legal o no, sino lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. ¿Ya? Cuando se ha fecundado el óvulo de la mujer, en aquella planificación perfecta que ha realizado el mundo espiritual, los papás deciden cortarlo. Si este espíritu que está encarnando es bueno, dirá, bueno, ya vendrá otras oportunidades. Quizás son muy jóvenes, ya cuando crezcan y maduren, me van a dar la oportunidad de volver. Y no toma revancha, se retira. Pero cuando el espíritu tiene deuda con nosotros o con los papás, y los papás tienen deuda con este espíritu que está encarnando, y deciden no aceptarlo, y se provoca el aborto, este espíritu puede tomar venganza. Y son los principios de las obsesiones. En esa experiencia que nosotros tenemos de conocer personas, de asistir personas, personas que participaron para que este ser no viniera a este mundo. Porque el espíritu cuando se va a vengar, no solamente se va a vengar de los papás, sino también de aquellos, de los médicos, enfermeras y todo el personal que ha trabajado para que esto suceda. Así sea el país esté legalmente establecido el aborto. Estamos hablando del mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a mirar y vamos a decir, si yo estoy reencarnando para progresar y en ese progreso ser feliz, entonces, ¿por qué sufro? Y sufrimos muchas veces por estos pequeños errores que cometemos, que los traemos, nos los generamos en esta vida. Pero hay a veces que nos traemos situaciones de otras existencias. Normalmente cuando una persona nos dice, mira hermano, estoy con este problema sentimental, siempre atraigo personas que son infieles a mí. Siempre me engañan, siempre me utilizan y después me dejan. Y hablando con su ser espiritual a través de ese laboratorio que es la mediumnidad, donde los mediums conversan con el espíritu y cuenta su historia y nos dice de que
en otra vida ella hizo lo mismo. Y que está en esta vida para aprender, como hemos dicho en el principio, aprender para crecer. Aprender cómo duele una traición. ¿Qué efectos causa tanto psíquicos y físicos de la persona? ¿Cómo pueden llegar aún a esa depresión? Y muchas veces esas depresiones ocasionan los suicidios. A veces las personas nos dicen, soy muy celosa y no sé por qué. Estoy arruinando mi relación, sea matrimonial, sea de noviazgo, sea de pareja. Estoy arruinándolo todo y he arruinado siempre así. Soy muy celosa o muy celoso. ¿Por qué? Porque también el principio de los celos, cuando miramos una vida pasada, es por la traición, el engaño. Porque a veces nosotros en otra vida hemos hecho que tengamos una pareja, otra pareja, y hemos hecho llorar aquí, allá, 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 y no hemos tomado conciencia de eso. Y entonces tenemos que aprender en esta vida para no cometer ese error. Obviamente nos duele, nuestro espíritu siente ese vacío existencial. A veces se pone a llorar sin sentido y tiene esa desconfianza, esa baja autoestima. Cuando todo el mundo mira y dice, pero si es una mujer bonita, yo no entiendo por qué está así. O es un hombre tan guapo, pero mira cómo está emocionalmente acabado. Se origina también en esos desbalances emocionales que nos hemos ocasionado en otras vidas. Y hoy no vamos a justificar nuestros errores por decir, es que yo nací así celosa, nací así y voy a morir así. No, hemos venido a aprender. Y cuando comprendemos y entendemos que esto es una lección de vida para nosotros, y vamos a mejorando, aumentando nuestra autoestima, en aquello que el Maestro Jesús decía, ámate a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Mejoramos nuestra autoestima, mejoramos nuestras relaciones con los demás y superamos esa baja vibración, esa baja sintonía que tenemos. Y entonces ocasionamos un elevarnos. Es lo mismo que pasa ahora en las parejas jóvenes, en los padres jóvenes. Los niños que están naciendo, como les decía en una anterior clase, son niños de un conocimiento muy elevado. Los niños índigos, los niños cristal, los niños diamante, los niños arcoíris, según las doctrinas que vayan a estudiarlos. O como Allan Kardec nos dirá, los niños mediums, que desde que nacen ven a los espíritus, sienten el mundo espiritual y tienen ese contacto con ellos. La ciencia médica los dirá, esquizofrénicos, les medicarán. Pero está en los papás el entender y comprender que esos niños, que muchas veces los califican actualmente, ¿no es cierto?, como enfermitos, niños autistas, síndromes de Down y toda la gama que ustedes quieran poner. Simplemente estos niños tienen el cuerpo aquí y la mente allá. Por eso no prestan atención. ¿Cuál es el trabajo entonces del papá? Que sabe que ha encarnado un niño de muy alta vibración, con unas facultades superiores a él. Tiene que primero prepararse, estudiar, mejorarse, para ser ese guía perfecto que este ser necesita para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿cómo podemos ver?
El principio de la reencarnación es un proceso natural en nosotros que nos da esas puertas para la ley del progreso de nuestra alma. Y Allan Kardec preguntará en este capítulo, entonces, ¿los lazos familiares se rompen con la reencarnación? Y la respuesta es no, se fortalecen con la reencarnación. Pero si tuviéramos una sola vida, una sola existencia, sí que tuviera un final. Porque viviríamos esta, moriríamos, desaparecemos y no hay nada más. Pero en ese laboratorio mediúmnico que cada uno de nosotros conoce, sabe que nuestra alma, nuestro ser espiritual sobrevive a la muerte. Por eso queda nuestra confianza cuando vemos partir a nuestros seres queridos, amigos, familiares, en ese proceso que se llama la muerte, que es una realidad que todos vamos a alcanzar. Pero el Maestro Jesús ya nos los enseñó, de que la muerte en sí no existe. Solamente es una transformación de vida, de un plano material a un plano espiritual, y que la vida es eterna. La existencia sí tiene un principio y un final, pero la vida de cada uno de nosotros es eterna. Entonces nacemos en un nacimiento hacia este plano material, pero cuando nos toca llegar a ese examen que es la muerte, nacemos hacia el plano espiritual. A lo cual Albert Einstein diría, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces hay científicos que han estudiado que nuestras vidas pasadas son reales o son una imaginación o invención de nuestra mente. Y que esas cualidades que estas personas, sean hombres o mujeres que han ido describiendo un recordar de una vida anterior o de otras vidas anteriores, los científicos han ido comprobando, sí. Y entre los más notables tenemos al psiquiatra Brian Weiss, que en su libro Muchos cuerpos, muchos maestros, en el capítulo 3 nos va a decir cómo él se da cuenta de que su paciente está empezando a narrar otra experiencia, otra vida que nada tenía que ver con la vida y el problema a lo cual había ido a su consultorio. Y a través de más de 3,000 casos que va a investigar, Brian Weiss va a llegar a la conclusión de que el espíritu no solamente tiene una vida pasada, sino muchas vidas pasadas. Chico Xavier también nos va a escribir en su libro Vidas sucesivas cómo nuestro ser espiritual ha ido pasando época tras época en reencarnaciones constantes de mejoramiento, de superación, y que nuestra vida tal cual hoy lo tenemos es el resultado de esa suma de virtudes que hemos tenido en el pasado para construir nuestro presente. Y el doctor Jean Martin Jacobs de la Universidad de Virginia también hizo sus investigaciones en niños que contaban, que recordaban una vida pasada.
Pero este doctor empezó a llevarlo al método científico. No solamente los escuchó, sino que también confirmó, yendo al lugar que ellos describían, si realmente este ser existió, si existía esa vivienda, si existían los amigos, si existían las personas a los cuales mencionaba. Pero aparte de eso, este científico se traía fotos de diferentes personas y le pedía al niño o niña que estaba entrevistando: reconoce quién es tu madre, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus amigos. Y ellos perfectamente, de una multitud de fotos, reconocían en 100% a sus padres, a sus hermanos y a sus amigos. Pero algo más interesante que descubrió este doctor, que estos niños que recuerdan una vida pasada, que se han fallecido trágicamente, no necesariamente por suicidio, sino que fueron asesinados, recuerden que es una vida pasada, traían en su cuerpo actual la huella de la herida del pasado. Y confirmó a través de la escritura que también eran ellos, porque su escritura se asemejaba mucho en ciertas letras a la escritura de la anterior vida. Entonces este doctor empezó a concluir que el alma, el espíritu del ser humano, tiene existencias continuas y que cada experiencia lo lleva a superarse. Y como nos dice Allan Kardec, cada mejoramiento que originamos en nuestro ser espiritual nos acerca más cerca a Dios. Es entonces que cuando este doctor Jean Martins Jacobs, en una reunión allá en Francia, en el año 1965, lleva a una médium francesa a una reunión de médicos, de su grupo de médicos que analizaban la vida. Una médium que no tenía escritura, que no tenía lectura, prácticamente un analfabeto. Y él les dice a sus colegas: va a incorporar ciertos espíritus y van a ver cómo pasa, que el espíritu es eterno y que su conocimiento lo trae. Entonces, a cada pregunta académica que lo hacían los médicos, esta medium respondía correctamente y a veces con mucho más conocimiento que los propios médicos. Y cuando le pedían escribir su respuesta, ella agarraba la tiza y escribía en la pizarra. Recuerden que ella no sabía escribir. ¿Quién estaba escribiendo? El espíritu que se estaba comunicando. Entonces uno de ellos le dice a esta señora, a esta medium: queremos averiguar qué es de los espíritus de los 3 conquistadores más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. De Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte. Esta medium responde: ambos conquistadores son un mismo y un solo espíritu, que se encarnaron en diferentes épocas de la historia, pero que tenían una misma misión. Y firmó NAP, NAP. Bueno, se quedaron así, pasaron unos días, unas semanas, y vuelven nuevamente a consultarle. Queremos saber quién es NAP. No sé si se puede todavía. Y esta medium entra en trance y vuelve a conectar con el espíritu. Y el espíritu termina concluyendo: estoy reencarnado en el planeta Venus. Como un niño, fueron a despertarme mis padres
para darme alimentación. Así que reasumí el comando de mi cuerpo y por eso no concluí mi firma. Y lo firmó Napoleón. Nosotros tenemos una vida aquí y ahora. ¿Hay límite para nuestra reencarnación? No. Vamos a venir las veces que el Señor nos diga, te falta esto, aprender. Y vamos a venir constantemente, sea a este planeta o a otro. Yo quisiera irme a un otro planeta. Por eso es que empiezo a trabajar para quitarme de mi ser esas energías perturbadoras del odio, de la envidia, del revanchismo. Trato de quitar de mí toda esa energía que no me sirve para progresar, para cambiarlo por la humildad, por la bondad, por la generosidad. Recuerden que tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de elegir. Si bien miramos nuestras vidas pasadas y decimos, pucha, ¿qué habré hecho? Hecho está. Pero podemos sacar las cosas maravillosas que hemos hecho también en esta encarnación, que es la que recordamos. Y anotar lo maravilloso, lo generosos que hemos sido, para que a partir de ese conocimiento de historia de nosotros mismos, podamos transformar y cambiar nuestro hoy, aquí y ahora. Jesús nos decía, yo soy el Señor, y yo no cambio. Y es Allan Kardec a través de las voces de los cielos, de esa espiritualidad superior, que nos presenta al Maestro de Maestros, a Jesús de Nazaret, como el ejemplo a seguir. Y que Él nos enseñó que la transformación de nuestro ser es real. Y que en ese esfuerzo constante de mejoramiento, de renovación de pensamientos, vamos a entrar en esa realidad también de entrar en ese mundo mayor, en ese mundo feliz. Yo cuánto le pido a Dios en mis oraciones y le digo, ayúdame a superar mis pruebas. Dame las fuerzas, dame la energía, dame la capacidad. Ayúdame a poner esos dones en servicio para que pueda realizarme como ser espiritual. Para que así algún día cuando yo deje este cuerpo material y este planeta, tenga el mérito suficiente de poder ir a un mundo más feliz, donde haya más empatía, donde haya más felicidad, donde no haya tantas guerras, donde no haya tanta muerte. ¿Tenemos derecho y tenemos esa capacidad de lograrlo? Claro que sí. Está en nosotros el tomar esa decisión. Cuando nuestro ser espiritual se adapta a esos modelos de equilibrio, nuestra reencarnación va a ser exitosa. Y es entonces cuando nosotros, en esa realidad que nadie más puede percibir, en ese reencuentro con la vida mayor,
llegaremos a la conclusión y a esa realidad de poder decir, estoy preparado. Puedo sacar el brillo de la estrella que llevo dentro de mí. Pero en ese trabajo íntimo de intercambio con los demás, puedo también hacer brillar esa estrella que llevan mis hermanos y hermanas, sean amigos, sean vecinos, sean familiares, que me acompañan en esta encarnación. Y al mirar con optimismo hacia atrás, hacia ese pasado, podamos ver esas luces que hemos sembrado en esos corazones, esa verdad en esos surcos preparados por el Divino Maestro. Y como una vía láctea, podamos mirar ese camino que nos conduce a los cielos. Y esa luz, en esa comprensión que nosotros tenemos de que nuestra vida tiene un objetivo por la cual estamos aquí y que nos vamos a esforzar día tras día, dando nuestra mejor versión para que al final, cuando el Divino nos llame de regreso a la patria espiritual, podamos irnos llenos de luz, llenos de verdad, llenos de esperanza. Oh Señor de la gloria, te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir esta noche este tema tan maravilloso de que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Permítenos que cada palabra que tú nos has dado se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que podamos vivir cada día de nuestra vida en esas bienaventuranzas, en ese bienestar, sabiendo que los seres que nos acompañan como hijos, esposos, esposa, familiares, amigos, primos, sobrinos, también ellos puedan gozar de estas verdades y que sea la luz que ilumine su camino evolutivo, así como ilumina el nuestro. Ayúdanos a ser firmes en las decisiones que hemos tomado. Ayúdanos a caminar asidos de tu mano y así caminar siempre, hoy por todos los siglos, sin fin. Que así sea. Que así sea. Si tienen alguna pregunta, consulta, aclaración, hermanas o hermanos, adelante. Ha sido claro, Juan. Muchas gracias por la exposición. Sí, un tema bastante largo para avanzar, se ha tratado de resumir lo más que se puede. Ustedes saben que la mayor experiencia que uno tiene, o sea, cada uno de nosotros, en este despertar de conciencia y en esa perfección que vamos realizando de nuestra mediunidad, vemos que cada situación que pasamos solo nos lleva a eso, a entender, comprender y aprender. Y que desde el aprendizaje nosotros podemos mirar la vida ya no con sufrimiento ni con dolor, sino con esperanza, con alegría, sabiendo que podemos construir ese mundo feliz que tanto deseamos a partir de ese cambio de actitud, de pensamiento
que debemos realizar. Un cambio que nos lleva a mejorar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra propia familia. Si no hay más consultas, pues muchísimas gracias por su presencia, por esa dedicación que lo dan a esta maravillosa doctrina consoladora que es la doctrina espírita, que al darnos esas verdades, por qué sufrimos, por qué estamos aquí, qué debemos hacer y de este mundo para dónde iremos, nosotros tenemos esa verdad, como dice el Maestro Jesús, que nos hace libres. Y en esa libertad construimos nuestra propia felicidad. Hermano Juan, yo quería hacer una consulta. Dime, Marlene. Iniciando lo que es hace 2000 años, tal vez había un X número de humanidad que no se asemeja con la cantidad de humanidad que tenemos actualmente. Y como estamos en una etapa casi final para poder cambiar lo que es este mundo, ¿cómo es que se da que justo para estos tiempos haya tantas, o bastantes en este caso, no bastantes almas reencarnadas? ¿Y te parece tiempo, no? Ya, Sí. mira, que Jesús nos dijo clarito. Y la anterior clase lo repitieron y tú misma diste el tema también. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Allan Kardec en el capítulo 5 nos va a decir del libro de los espíritus, cuando hable del espíritu, nos va a decir de que nosotros encarnamos no solo en este mundo, sino según nuestras necesidades, encarnamos en otros mundos y de esos otros mundos también encarnan en este mundo. Entonces el movimiento espiritual se da por épocas. Y que hoy en nuestro planeta hay 200.000 billones de personas. Y obviamente debe triplicar ese número la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es el punto álgido de este planeta. Porque está en ese proceso de transición, de dejar el mundo de expiación y pruebas para ser un mundo de transición, para ser un mundo regenerador. Y entonces, como Dios es tan justo, nos ha traído a nosotros y a toda la espiritualidad que está lista para dar ese paso de superación, de cambio, de mejoramiento. Y que este es el mejor momento que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. El mejor momento para progresar, para pasar. ¿Recuerdas que en numerología, por ejemplo, hemos avanzado y decíamos, ¿no es cierto? Misión de vida. Y salía un número al final de tu nacimiento. Y decíamos, esa es tu misión de vida. Diga, por 7, 8, 7, 6, 1 o 9, en mi caso, 9. Ya. Pero ¿cuántas vidas he venido yo como 9? Me lo da mi fecha de nacimiento, el día. Yo nazco un 16 de febrero. 16 vidas he venido yo como 9. Y puedo venir más todavía. Pero si hoy somos 200 billones de personas, ¿te imaginas que yo de aquí a 200 o 300 años tenga que volver? ¿Seremos 200 billones o más o menos? Eso solamente Dios lo sabe. Por eso es que Jesús decía, el día y la hora nadie sabe, solamente el Padre. Entonces los números van por épocas, ¿sí? Según la época encarnaron los ciertos espíritus y cierta cantidad, porque necesitaban pasar esa prueba. Nosotros que estamos en este momento ya en ese despertar de conciencia,
con un conocimiento mucho más ya evolucionado. Estamos listos espiritualmente en conocimiento y moralidad para dar ese salto hacia el mundo de regeneración. Por eso estamos aquí. Entonces, por este evento especial, importante que estamos atravesando de transición a ese mundo regenerador, muchas almas han venido para ser parte de este acontecimiento, ¿verdad? Exactamente. Muchas almas han venido a mejorarse. Muchas almas están viniendo, como estos niños que les decía, que están viniendo a ocasionar el cambio, la nueva humanidad, un nuevo conocimiento, una nueva moralidad. Todo está preparado para este momento, para este salto de progreso que tiene que hacer nuestro planeta y obviamente la humanidad junto con el planeta. Y es por eso que no podemos decir, digamos, que en la época de Jesús había 3 millones de personas. Deberían haber 3 millones ahora, no. 3 millones necesitaban conocer el mensaje de Jesús en vivo y en directo. Pero después, con ese conocimiento que Jesús mismo decía, dichosos los que crean, aunque no hayan visto. Aquella humanidad o aquellos otros seres que están en los otros mundos, que no tuvieron este privilegio de verlo al Maestro encarnado en su planeta, pero que creyeron que esas verdades sí están, entonces los han traído también a este momento, para que ellos también junto con nosotros, que somos propios del planeta, tengamos esa oportunidad transicional de mejorarnos. Y obviamente después progresar juntos, como una humanidad, como nos dice Allan Kardec en este capítulo mismo, si la familia espiritual que somos. Por eso es que mira, no estamos casualmente encontrándonos. Cada uno de nosotros nos estamos encontrando porque hay algo que tenemos que hacer por la otra persona. O esa otra persona tiene algo que hacer por nosotros. Entonces estamos en un intercambio, en un mejoramiento. Y nuestras vidas están entrelazándose con esos seres que hemos conocido en otras vidas, que pudieron ser nuestros hermanos o nuestras hermanas y que hoy los tenemos como amigos. Pero también en la familia nacen, no se olviden, las personas que a veces nos es difícil amarlos, aquellos que consideramos nuestros enemigos. Y que estamos aquí para que a través del amor podamos superar el odio. Por eso es que Jesús nos dijo, ¿no es cierto? Haz tesoros en los cielos, donde los ladrones no te roban. Y muchos han puesto eso como diezmos, ofrendas. Pero Jesús no se refería a eso. Se refería a ese tesoro que es el amor. Cuanto más amor das, es cuanto más recibes. Pero cuanto tú das un odio, ese odio un día se va a acabar, pero el amor jamás termina. Como nos dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Corintios. El amor siempre será el amor. Y ese tesoro es lo que nos tenemos que llevar de esta encarnación. Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por su presencia. Que Dios en su infinito amor bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, bendiga todo su ser. Y que esas luces
del conocimiento divino sea la luz que los ilumine. Y que esas energías amorosas del Maestro Jesús sean las energías que muevan las energías de tu alma. Los esperamos el día miércoles con el libro de los espíritus y un tema vibrante también. Principio vital. La energía que nos da vida. Los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.